Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @ojo con eso TV. Aquí que le doy entendido. Está bien, lo estoy oyendo bien y lo estoy viendo bien. Usted me oye bien a mí, ¿no? Sí, sí. Okay, estamos en vivo al aire ya. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato con el profesor Emmanuel Borguchi, Sí. de Zulia, la Universidad de Zulia, y vinculado también con la Academia de Ciencias Económicas de ese estado. Y por supuesto, profesor, yo quiero comenzar saludándole, dándole la bienvenida pues, a esta iniciativa comunicacional conjunta en la que nos complace tener preclaros funcionarios de la academia y de otras áreas del saber venezolano y mundial. Usted está con nosotros y me lo sugirieron pues y yo me animé inmediatamente porque sé de su desempeño y su dominio de estas ciencias económicas pues y en consecuencia es docente además, ¿no? Y hay algo que yo quiero precisar un tanto con usted, porque usted está en un estado fronterizo con Colombia. Se está hablando mucho de una reanimación económica, que yo no sé si obedece meramente a lo politiquero o si se han evaluado técnicamente los procedimientos que aplican para que esto ocurra después de no sé cuántos años de suspensión. ¿De qué manera valora usted pues, estas iniciativas? Si nota improvisación, si ciertamente ha habido consultas y estudios al respecto. Ya, bueno, ante todo, muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias a usted por la invitación a Benamérica, ¿verdad? La estación que usted dirige en este momento, ¿verdad? Yo quisiera decir lo siguiente, ¿verdad? Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos económicos, ¿verdad? Yo no pretendo ser aquí, digamos, un erudito de la ciencia económica porque yo sigo siendo un aprendiz de la economía, ¿verdad? La economía tiene todos los días cosas nuevas que uno tiene que aprender y entonces uno tiene que ser muy prudente, digamos, al decir ciertas cosas. Verdaderamente el estado Zulia es un estado fronterizo, ¿verdad? Es un estado, digamos, que desde la época colonial hemos tenido relaciones con lo que se conocía antes como la Nueva Granada, ¿verdad? Luego, cuando fuimos unidos a través de la República de Colombia, o sea, el sueño de Bolívar de crear una sola nación, las relaciones económicas y sobre todo culturales entre estos dos pueblos siempre han sido dinamizadas. Lo que pasa que una vez que Colombia se crea como república y Venezuela surge como república, pareciera ser que hubiese entre Bogotá y Caracas cierto desconfianza o resquemor, qué sé yo, ¿verdad? Por otro lado, Venezuela se hace llamar un país federal, ¿verdad? Así como México, como Brasil, Argentina, que en sus constituciones tienen contemplado eso, pero en el caso de Venezuela, eso de federalismo realmente es bastante discutible. Nosotros más bien parecemos más un estado unitario. Entonces, muchas de las cosas que se pueden desarrollar en el Zulia, que es un estado que tiene muchas potencialidades económicas, muy interesantes, ¿verdad? Vamos a hablar rápidamente de algunas de ellas más tarde, realmente han sido como erosionadas, ¿verdad? Por decisiones de política nacional, ¿verdad? Quizás temor por un comercio que vincule al Zulia más con Colombia, como en la colonia fue una vinculación más con las Antillas neerlandesas, ¿verdad? Y digamos, esa relación, digamos, para la capital ha sido, toda la capital venezolana ha sido como que motivo de preocupación, ¿verdad? Cuando debía haber sido lo contrario.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos potencialidades en la agricultura, en la ganadería, en el petróleo, porque el petróleo de la costa oriental del lago de Maracaibo todavía sigue siendo disponible, es un petróleo que no es de mala calidad, de buena calidad, ¿verdad? Y sin embargo no se han emprendido iniciativas para recuperar esa zona petrolera, sino que se le ha dado preferencia más a la faja del Orinoco, ¿verdad? Que son crudos muy pesados y que requieren inversiones colosales, ¿verdad? Y sobre todo desarrollo de ciudades, instalaciones, etcétera, que eso todavía se desarrolló con la apertura petrolera ya en los años 90, pero eso después, en estos últimos 20 años, ha tenido problemas muy serios para desarrollarse, ¿verdad? La ganadería en este estado es una potencialidad grande que tiene para producir alimentos, ¿verdad? Es una región donde hay mucha agua, o sea, es un recurso, usted diría, bueno, agua, el agua para mí es más valiosa que el oro, ¿verdad? La Sierra de Perijá es un lugar que puede desarrollarse el turismo, el cultivo de café, de cacao, etcétera. Muchas cosas que con cierto nivel de libertad económica y cierta libertad de tránsito, ¿verdad? Pudiesen representar para este estado y obviamente para el país en general un eje económico entre el Zulia, el estado Táchira, que está al sur del Zulia, que también es fronterizo con Colombia, ¿verdad? Y vincular una serie de ciudades, ¿verdad? Que más o menos están en el mismo, sí, el mismo paralelo, sí. ¿verdad? Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Ciudad de Panamá, Colón, o sea, eso es todo un eje que se puede haber desarrollado, pero debido a la situación nuestra en el país y a las políticas que se han adoptado, Maracaibo quedó rezagada, porque Maracaibo es una ciudad de más de 2 millones de habitantes, es más grande que Ciudad de Panamá en términos de población, y sin embargo no tiene la infraestructura comunicacional y productiva, vamos a echar de un lado el canal de Panamá, ¿verdad? Que debería tenerla. Y eso hubiese generado mucha actividad económica interesante, porque el lago de Maracaibo como reservorio de agua dulce puede haber resuelto montones de problemas industriales, de servicio de agua potable para la ciudad, desarrollo de la agricultura, etcétera. Todo eso se quedó en potencial, no hay acción, ¿verdad? La pregunta es hasta cuándo eso va a seguir así. ¿Por qué? Porque la situación económica, por un lado el discurso dice que hay ánimo de reactivación, pero entonces usted ve que, por ejemplo, se abre la frontera, el presidente Petro se presenta en el... Se circunscribe solamente al eje Táchira, sí. Colombia, ¿no? Cúcuta, ¿no? Sí, Nada básicamente el eje Zulia, Táchira, norte de Santander y Santander, o sea que son dos departamentos de sí, pero me refiero, el eje al que se le da prevalencia y al que se le dio prevalencia en la reanudación fue el eje Táchira-Cúcuta, sí, nada más. sí. Por eso digo, Zulia siempre sigue estando rezagada. Y sí. no entendemos, porque yo recuerdo... Bueno, eso tiene su antecedente histórico, ¿no? Eso viene desde Guzmán Blanco, estamos hablando, digamos, de el segundo tercio del siglo XIX venezolano, ¿verdad? Antonio Guzmán Blanco, siendo presidente de Venezuela, adoptó una serie de medidas contra el Estado Zulia que prácticamente la incorporaron a Venezuela, pero la desincorporaron, digamos, del contacto con el resto del mundo, ¿verdad? No es que estamos totalmente aislados, pero la potencialidad que tiene esta región para conectarse con el resto del mundo y crear una economía abierta, que es lo que se necesita. Es mucho mayor que inclusive sí. El eje Táchira, ¿no? Sí, es mucho mayor. Ahora, hay una cosa que yo noto y a veces la valoro, yo digo, bueno, ¿por qué se abandonó aquel proyecto de crear corporaciones regionales donde Corpozulia de alguna manera se le reivindicaba por distintas vías en lo que llaman la Cuarta República, pero eso se abandonó también? Se creó Corporiente, con la idea también de que toda la zona pues, nororiental de Venezuela se viese representada allí con programas y proyectos coherentes desde el punto de vista del desarrollo de la economía. Bueno, se creó el libre de Margarita y se crearon otras cosas. Pero esas son medidas que se toman espasmódicamente y luego se abandonan. Yo no entiendo cuál es la razón de fondo. Bueno, aquí el problema, mire, cuando se creó eso, que fue al final del gobierno de Pérez Jiménez, comienzo, digamos, del periodo de Betancourt, Leoni, etcétera, ¿verdad?
aquí había una mentalidad, ¿verdad? Y lo digo no como profesor, sino como estudiante, porque yo cuando fui estudiante me dieron todo eso. Aquí se pensaba mucho una idea de planificación nacional. O sea, un poco queremos hacer un Gosplan soviético, ¿verdad? Tropicalizado, ¿verdad? Eso inclusive en el gobierno de Chávez se retomó, ¿verdad? Cuando estaba el ministro de Cordiplan en ese momento, de planificación del país, pero lo que menos hizo en este país fue planificar. Lo que sí se hicieron fueron grandes inversiones en ciertas obras públicas, menos mal, porque eso es lo que mantiene más o menos funcionando este país, pero estaban desconectados de una planificación, y la planificación que se veía era una planificación tipo desarrollo de la industria siderúrgica, la industria pesada, que era la moda en la década de los 60, 70, ¿verdad? Con el modelo de sustitución de importaciones, o sea, aquí se adoptó, se vendió mucho esa idea, pero no representamos un éxito en ese aspecto. Eso más bien hay que dárselo a los taiwaneses y a los brasileños, ¿verdad? Pero aquí hubo una ruptura, o sea, no se implementó una planificación, se hizo el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, se mandó un montón de gente, pero no había las empresas para que ellas trabajaran y se desarrollara lo que se debería desarrollar. Y tampoco se planificó, o sea, se hicieron muchos papeles, muchos documentos, pero eso no se llevó a la práctica. Y para usted llevar una política de desarrollo a la práctica, tiene que tomar decisiones en proyectos y buscar la gente, o sea, buscar las inversiones y buscar los inversionistas, ¿verdad? O sea, se pensó siempre que fuera el Estado el que hiciera todo. Claro, pero tampoco es incierto que en algunas áreas se diversificó la economía en Venezuela en un momento dado. Se hablaba de que estábamos en vías de desarrollo. La industria textil copó sí. algo importante a través sí, de había, se estaba haciendo el curso de la sustitución de importaciones, ¿verdad? En las etapas finales de producción, bueno, la industria textil hacía textiles, pero la materia primera importada faltaba que se desarrollara, digamos, aguas arriba ese sistema industrial. Lo que pasa es que la industria es una cosa muy diversificada y eso tiene que hacerse poco a poco, ¿verdad? El problema es que muchas de esas cosas se hicieron con subsidios del Estado. O sea, no se dejó que el mercado funcionara y tampoco se pensó en el mercado internacional, sino que siempre era el mercado interno. O sea, la expansión de la demanda agregada interna, ¿verdad? El aumento de salario, los salarios mínimos que se adoptaban en este país era para impulsar la demanda interna. Entonces la empresa se abocó a la demanda interna en vez de pensar en exportar. Y el Estado venezolano en aquella época no pensaba mucho en exportar, sino petróleo, ¿verdad? Hierro, oro, etcétera, pero no materias primas o bienes transables, que era lo que realmente se necesitaba. Ahora, ese regateo en cuanto al salario básico, ahora que usted lo menciona, o sea, siempre se ha estado aplicando y todavía hoy con muchísima más crudeza, ¿no? O sea, el trabajador siempre está disminuido, se le acaban las oportunidades inclusive de actualizarse desde el punto de vista formativo y tecnológico. Y eso de alguna manera influye negativamente cuando se trazan proyectos a largo plazo, porque si no prepara a la gente calificada para manejar las empresas y trabajar en ellas, pues la empresa, por mucho capital que se le inyecte, al final se desvanece, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que en Venezuela se dio un proceso, digamos, de sustitución de importaciones. Después, en la época de los años 80, hubo eso de liberación de la economía, entre comillas, era una liberación Que no es tal. que fue bastante cuestionada. O sea, luego el señor Chávez retoma la idea de sustitución de importaciones y terminamos realmente en sustitución de importaciones. Sustituimos las importaciones americanas, sustituimos fueron los importadores más bien. O sea, sustituimos los bienes importados de Estados Unidos por bienes importados de Turquía, de los países árabes, de Rusia, de China. Esa fue la verdadera sustitución de importaciones. Y eso ocurrió en medio de cierre de empresas, de fábricas, de fincas, de grandes y pequeñas. El proceso de confiscaciones, de nacionalizaciones, la renacionalización del petróleo con el señor Chávez, etcétera. Todo eso creó un cuadro, ¿verdad?, de desestructuración del aparato productivo, ¿verdad?, de descomplejización de la economía en términos de Hausmann. Él es el que maneja el término complejización, ¿verdad? Y obviamente
la capacidad productiva de esta economía se vino abajo, ¿verdad? No voy a entrar en cifras de que perdimos el 75% del PIB. Lo cierto es que cuando el PIB cae es porque muchas empresas cierran y el país no tiene el potencial para producir y mucho menos para exportar, y obviamente no tiene capacidad de subir salarios y mejorar condiciones laborales y capacitación personal porque la empresa está sobreviviendo. Claro, ahora, ¿cómo se puede explicar en las circunstancias actuales, viendo la gravedad en que estamos económicamente, cómo se puede interpretar que se haya desvinculado al sector privado de los procesos productivos de la forma que se hizo? O sea, ¿cómo se puede recuperar eso? La desconfianza con las expropiaciones nació y se dinamizó enormemente en el mundo entero. La gente está sorprendida de que Venezuela, que tuvo una industria privada y una empresa privada bien fortalecida, o sea, haya desaparecido de la escena prácticamente, porque apenas queda un 20% operando, que también van palo abajo. Bueno, no hay que olvidar que después del 2002, ¿verdad? Hubo estos procesos, digamos, el gobierno habló de crecimiento económico, inclusive en la facultad donde yo estaba todo el mundo aplaudía eso, sobre todo verdaderos eruditos, ¿verdad? Aplaudían esas medidas. Y yo decía en ese momento, mira, eso es un crecimiento de gasto público, o sea, el crecimiento económico no se puede basar en gasto público, o sea, llevar el keynesianismo al extremo de financiar el crecimiento a largo plazo con gasto público, ¿verdad? Eso tiene un techo, y el techo eran los precios del petróleo, eso llegó hasta el 2008, ¿verdad? El gobierno aumentaba salarios, se expandía la economía, y yo decía, mira, los empresarios lo que están haciendo es copar su capacidad ociosa en industrias donde la edad promedio de vida de sus activos ya es obsoleto. No están invirtiendo en lo que se conoce en economía como inversión neta, o sea, inversión para expandir la actividad económica, sino para mantener la planta industrial que había. Cuando este espejismo caiga, entonces se va a notar el verdadero cuadro. No hay que olvidar que en ese momento muchas empresas fueron nacionalizadas o fueron compradas o fueron tomadas por el gobierno, y yo decía, mira, el gobierno lo que está comprando son maquinaria vieja, chatarra, para decirlo así en forma directa, sí. Eso sin insumo, ¿verdad? El empresario, si algo servía en ese momento, era para vincular comercialmente con el proveedor de insumos, pero una vez que desaparece se rompe eso. Claro. Usted nacionaliza la empresa cementera, ¿verdad? Que lo manejaba Cemex, ahora que me acuerdo, ¿verdad? Pero Cemex viene y se lleva los programas de producción y usted verá qué hace ahí. Bueno, ahí esa empresa quedó cerrada, los trabajadores quedaron en la puerta de la fábrica esperando que les den oportunidad de trabajo. ¿Cuál oportunidad de trabajo si no hay planes de producción? No va a llegar. No hay programas de producción. Un programa de producción, una planta industrial es vital, porque si no lo que va a salir de ahí, como en efecto surgió en muchas oportunidades, es una materia prima de pésima calidad. Eso ocurre en Venezuela, no solamente en esa industria, sino en todos los sectores económicos. Claro. Entonces usted va a ver que el empresario, yo decía, mira, ¿cuál es el costo de seguir funcionando y el costo de cerrar? ¿Verdad? Si el costo de cerrar una empresa es menor que el de seguir funcionando, la empresa coge y se va, ¿verdad? Y así ocurrió. Ya se ocurrió. Las que quedaron es porque el costo de seguir funcionando sigue siendo menor que el de cerrar, porque cerrar una empresa tiene un costo, ¿verdad? Entonces han sobrevivido algunos establecimientos, pero están sobreviviendo en forma muy precaria, al punto que una apertura económica, como se pretendió vender una vez que el señor Petro, presidente de izquierda, llegó a Colombia, y que supuestamente iba a traer buenas relaciones entre dos gobiernos que son de izquierda, resulta ser que no. Porque detrás todavía Petro, no han podido formular de alguna forma coherente y creíble esa porque el temor que yo creo que hay ahorita aquí, sobre todo del empresario que quedó, porque en el pasado Acción Democrática y COPEI tenía sus empresarios y este gobierno tiene los suyos. Ahí hay que estar claro, ¿verdad? El problema es que los que están ahorita quieren emular los que estaban antes en una economía digitalizada, en una economía súper competitiva. O sea, están produciendo bienes del siglo XIX con tecnología del siglo XX. O sea, los colombianos vengan a invadirnos, ¿verdad? El desfase es grandísimo. Estamos en el 21 y siguen atrasados. Imagínese usted que aquí hay una política donde vengan líneas aéreas extranjeras, porque ya pasó en Sudamérica,
Nosotros tenemos aquí un promedio, usted se sube a un avión en Venezuela y ese avión tiene 40 años volando, Sí. o de fábrica 40, 50 años. Usted viene y permite que entren empresas extranjeras de aviación, yo siempre pongo ese ejemplo, aquí va a desaparecer la industria aeronáutica nacional, porque va a venir LATAM, por ejemplo, ¿verdad? Y va a crear LATAM Venezuela y se acabaron las empresas de aquí, porque tienen tecnología más avanzada, costos más bajos, frente a estas cosas que son caras. Claro. Ahora, Aplique ese ejemplo en el resto de la economía y va a haber una especie de desplazamiento de empresas, ya no de países del primer mundo, sino inclusive de Sudamérica, de Chile, de Perú, de Colombia, a Venezuela, y el empresario venezolano, que debe estar preocupado en este momento, ¿verdad?, va a ser desplazado, ¿verdad? Claro. Ese es yo creo que un gran temor que hay en el gobierno nacional, porque el gobierno nacional ya tiene sus empresarios, ya tiene sus intereses comerciales, económicos, etcétera, y quiere proteger eso. Si no, no se explica por qué viniendo el señor Petro a la frontera, el señor Maduro no se presenta, y lo primero que ocurrió de la OACA de la frontera es que retuvieron gandolas, retuvieron mercancía. Hace una semana, 15 días, sí. Para cuando el señor Duque estableció el cierre de fronteras, aquí uno veía en las alcabales de Paraguachón, uno veía el desfile de camiones y de gandolas con insumos y productos de allá, ¿verdad? No, la diferencia es sorprendente, pero antes de que vayamos a terminar, profesor Manuel Borgucci, economista de la Universidad del Zulia, yo quiero preguntarle y mostrarle una preocupación. Yo siento que aquí, en líneas generales, lo que ha faltado es ética. Y la ética, definitivamente, cuando está ausente en los procesos económicos, definitivamente todo colapsa. Sí. Porque vemos presupuestos danzando de aquí y de allá, ofertas demagógicas de aquí y allá. Ahí está el caso reciente, por ejemplo, de Tejerías. Ajá. Llega un presidente en una tragedia de tal magnitud y lo que ofrece es que va a reconstruir en la zona de desastre. O sea, ¿cómo se concibe eso cuando ni siquiera se han cuantificado ni los daños, ni cuánto costaría reconstruir esa zona? Porque lo que ocurrió en esa zona fue producto de improvisaciones, no de ahora, sino de siempre, construir en la orilla de las quebradas. Entonces, ¿cómo va un mandatario en el momento actual frente a una tragedia a presentarse irresponsablemente a decir que él va a reconstruir eso y ofrecer villas y castillos, cuando allí lo que hay es un drama que más bien hay que desaparecerlo de la escena, porque todo lo que se haga allí va a seguir expuesto en el tiempo? Ya, bueno, en cuanto al asunto de la ética, ¿verdad? Hay que aclarar una cosa. Una cosa es moral, que es el comportamiento real de las personas, eso se llama moralidad, ¿verdad? La moral son las reglas, ¿verdad? Por ejemplo, hay que ser verídico, hay que decir las verdades, lo que usted está diciendo. O sea, no me pretendas a mí decir que vamos a reconstruir Tejería. Tejería era una zona, yo tenía entendido, porque yo conocí mucho esa región, y es una región de progreso, de agroindustria, de Aragua, sí. en Aragua en sí, ¿verdad? Tejería medianamente. Camino a Maracay, ¿verdad? Y ahora se presenta esta situación, para mí es incalculable, es inaudita, ¿verdad? ¿Qué pasó en los gobiernos regionales, municipales, en el ordenamiento urbano? Eso es lo que había que cosas indebidas, sí. Ahora, como hay una emergencia, hay que actuar, ¿verdad? Y hay que actuar pisando los pies sobre la tierra. Entonces, ahí pasamos de la moral a la moralidad, ¿verdad? O sea, la moralidad indica de que usted tiene que ir con la verdad y aceptar los palos, las culpas, y dejar la política de un lado, ¿verdad? Si usted realmente tiene piso político fuerte, está en capacidad de recibir regaños de la gente en la calle, porque a veces el político tiene que recibir regaños de la gente de la calle para que despierte, para que deje de estar soñando y deje de estar pensando con un grupo de asesores lo que tiene que hacer, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué hace la ética? La ética hace un análisis de ese comportamiento. Claro. O sea, compáralo la moral, ¿verdad? O sea, lo que está establecido en las normas de sano convivir con el comportamiento real de la persona. Y establece, mira, eso no está bien, no hay que decir eso, hay que ser franco, hay que ser sincero, ¿verdad? Hay que decir a la gente las verdades, ¿verdad? Lo que pasa es que la lógica política, y sobre todo cierta lógica política de poca monta,
¿verdad? Están enfiladas en no reconocer los errores, porque ellos dicen que reconocer errores es perder votos. O sea, así como cierta economía busca maximizar ganancias, ¿verdad? En la política es maximizar votos, ¿verdad? O sea, hay una especie así como de persecución infinita de apoyos políticos, ¿verdad? Cueste lo que cueste, ¿verdad? Entonces, cuando uno oye hablando eso, no se puede creer, porque el país está en una situación económica catastrófica, ¿verdad? Una situación muy difícil en deuda externa, en producción, en productividad de los factores, y no es el momento de hacer promesas exageradas que todo el mundo sabe que no van a ser cumplidas. No, y lo peor, profesor, es que en simultáneo, a la par que hace ese anuncio, que la gente percibe inmediatamente que requeriría una inversión multimillonaria, al mismo tiempo está pidiendo y aceptando que vengan los auxilios donde se pueda, si es posible. O sea, denota por un lado que eres botarate sin tener los recursos, y por la otra denota pues que carece de todo lo necesario para afrontar la crisis. Sí, entonces eso pone en evidencia la clase, digamos, de administración, ¿verdad? De políticas públicas que se llevan a cabo. Entonces eso no perjudica a la gente o a la oposición, eso perjudica al propio político, al propio gobierno, para decirlo de alguna manera. Y crea falsas ilusiones, y eso en política es pecaminoso. Sí. No, pero a veces eso es un recurso que usan ciertos políticos para calmar los ánimos, ¿verdad? Sobre todo en poblaciones donde hay eso que llaman, entre comillas, resiliencia, ¿verdad? Yo nunca he estado de acuerdo con ese término, pero hay gente que no le queda otra, ha perdido todo, muchos debieron haber perdido todo, las imágenes que han mostrado han sido horribles, ¿verdad? Entonces el gobierno no tiene nada, dice lo que puede decir. Eso en sí no es bueno. Sí, pero la gente no es descreída porque por ya... Por eso no es bueno, porque ahí hay que ser franco, ¿verdad? Aceptar las culpas, que los dirigentes hagan mea culpa, ¿verdad? Que reconozcan los errores que se han cometido, porque ese es el comienzo de dar soluciones. Mientras no se sea sincero con la población, nunca va a haber una solución, porque nunca se va a llegar a la médula del problema. Y la política va a seguir siendo errática. Bueno, profesor, son muchas las cosas que pudiéramos hablar, pero usted sabe que en estos medios el tiempo limita un tanto. Es un verdugo nuestro. ¿No? Sí. Lo aceptamos y lo asumimos, pero no es la primera vez que usted va a estar con nosotros, pues ya entiendo que está claro cuál es el propósito de este eje comunicacional hemisférico entre Radio Victoria, Ojo con Eso, Televisión, Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, donde justamente aspiramos a divulgar contenido que nos permitan hacer comparación histórica de los hechos económicos, políticos, sociológicos, y al mismo tiempo propuestas coherentes, creíbles y sensatas en forma pedagógica. Y en consecuencia, pues yo lo invito a que vuelva a estar con nosotros en el momento que se pueda para seguir tocando estos temas y que enseñemos a los ciudadanos pues a exigirle a los políticos claridad, a que cambien la forma de proceder que históricamente ha sido nefasta. No hablamos de la de ahora, sino de toda esta época democrática o no, pero que yo creo que como está el mundo hoy día, se requiere pues que encontremos la sindéresis necesaria en el momento dado a través de buenos mensajes aleccionadores y pedagógicos. Entonces, le agradecemos mucho pues haber estado con nosotros hoy en representación del sector de educación de Benamérica, y por supuesto pues le anuncio de una vez pues que cuando quiera, ya usted tiene mi número, si desea pues hacer alguna formulación, propuesta, crítica, comentario o aportar algo en función de su estado Zulia, que es bien prometedor por cierto, y del país entero, pues aquí tiene la tribuna abierta. Gracias por su tiempo en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y darme la oportunidad ahora y en el futuro, digamos, de hacer ciertas contribuciones, por lo menos desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista, digamos, de la opinión, ¿verdad? Muchas gracias a todos los organismos que acabo de mencionar, ¿no? Que son muy importantes. Seguro que sí. Bueno, hemos hablado con el profesor Emmanuel Borguchi de la Universidad del Zulia, de alguna forma pues vinculado también con la Academia de las Ciencias Económicas en esa región, y desde luego pues todo lo que nos pueda decir y nos dijo hoy de alguna forma va a contribuir pues a que nos vayamos equilibrando tanto emocionalmente como políticamente y como formativamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.
Hasta luego. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.